Buenas tardes. La paz de Dios sea sobre cada hogar, sobre cada vida, y que el Espíritu Santo sea siempre iluminándonos y llenándonos de esa gracia, esa sabiduría que necesitamos siempre de parte de nuestro Padre Celestial. Y bueno, como siempre, con el gozo y con la alegría de tener esta bendición cada día, este regalo cada día de poder escuchar y poder aprender un poquito cada día de las verdades de Dios. Son tiempos que Dios nos ha estado regalando, donde hemos tenido un poco más de espacios para poder meditar en la palabra, y no solamente en la palabra, sino que es muy importante que podamos estar meditando en lo que Dios quiere hablarnos, en lo que Dios quiere enseñarnos, que entendamos que estos son tiempos donde es necesario que veamos las cosas un poco más por encima de lo superficial, un poco más por encima de lo que la gente normalmente está viendo las cosas. Entonces los invito para que hagamos una oración, los invito para que continuemos con el tema que Dios nos ha estado regalando, el propósito de la ley, el verdadero propósito de la ley. Dios maravilloso, es en el nombre precioso de tu maravilloso Hijo Jesucristo, nuestro precioso Mesías y Redentor, nuestro precioso Salvador. Es en ese nombre que hoy nos acercamos a ti, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Muchas gracias por darnos este tiempo, esta oportunidad, este regalo. Muchas gracias, Dios, porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar la gracia para el oportuno socorro. Muchas gracias, Dios, que en ti tenemos el cuidado, la protección, la provisión, la paz, la fuerza, Dios mío. En ti, oh Dios, estamos plenos, porque todo lo que nuestro ser pueda necesitar, podemos acudir a ti, Señor, y tú, mi Dios, nos darás conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te necesitamos, Dios. Necesitamos alimentarnos de ti, de tu espíritu, alimentarnos, Dios, de tus palabras, alimentarnos, Dios, de esa comunión constante, esa comunión permanente, esa comunión diaria, Señor, a la que tú nos has llamado siempre. Perdona nuestras ofensas, Dios. Lávanos, Señor Jesús. Quita de nosotros toda rebelión, quita de nosotros todo aquello con lo que te hayamos ofendido, amado Padre. Y gracias, Señor, porque una vez el velo se rasgó de arriba a abajo, y desde este momento glorioso nos diste entrada, nos diste acceso libre al trono tuyo, Dios, y podemos acudir a ti, Señor. Toda dificultad, todo problema, toda necesidad, toda angustia, Dios mío, todo lo que se quiera presentar alrededor de nuestras vidas, lo entregamos en tus manos. Tú sabrás mejor que nadie cómo ayudarnos. Tú sabrás mejor que nadie cómo glorificarte, Señor y Dios eterno. Solo necesitamos aprender a descansar en ti y a confiar, Señor, que tú eres bueno, que tú eres perfecto en todo lo que hagas. Cada hogar en tus manos, cada personita en tus manos, Dios. Cada familia de la congregación en tus manos, Dios. Cada dificultad en tus manos, para que tú seas el que te glorifiques y el que extiendas tu precioso brazo y nos ayudes, Dios, y nos bendigas como siempre lo has hecho, Dios. Gracias por la porción que nos vas a dar hoy en tu palabra, Dios mío. Que esa palabra sea hallando cabida en los corazones y sea puesta por obra y en obediencia delante de ti, Señor,
Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. Recuerden que en la primera parte de este tema estuvimos viendo este momento, este encuentro entre la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y había sido traída por escribas y fariseos. Se la habían traído a Jesús para que Jesús sentenciara sobre ella. Mas en esta historia aprendimos que Jesús, en ese encuentro con escribas y fariseos, él no usó de la ley para condenar o para sentenciar a muerte, nada de lo que estos fariseos esperaban. Vimos a un Jesús confrontando al hombre a través de la misma ley, confrontándolo con su condición. Y vimos como todos estos escribas y fariseos y una cantidad de gente que había ahí, cuando escucharon las palabras de Jesús, dice que se fueron avergonzados, pues sus conciencias los acusaban. Qué bonito entonces ver a Jesús en ese uso tan especial que le daba a la ley. Los escribas y fariseos querían usar esa ley para condenar, para juzgarla, para sentenciar la muerte. Mas Jesús, para darle vida, para acercarla a Él. En la clase anterior entonces pudimos ver también el encuentro de Jesús con este joven rico que se creía cumplidor de toda la ley, y era lo que él manifestaba: yo he cumplido toda la ley. Entonces en ese diálogo con Jesús, Jesús le agrega más ley. Dice, bueno, una cosa te falta: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces a ese hablar de este joven rico que se creía cumplidor de la ley, Jesús le añade entonces más ley, porque era a lo que este joven rico estaba atribuyendo a la ley. Y le dice, bueno, y le mostró a través de la ley que en él había codicia. No codiciarás, dice el 10º mandamiento. Y dice que se fue también muy triste. Aprendíamos entonces en esa clase anterior 4 principios que deben de quedar ahí pues de una manera muy clara en cuanto a la conclusión. Y es que lo primero es que la ley sigue vigente, ¿ya? La ley no ha sido quitada, Jesús no abrogó, no quitó la ley. Sigue vigente: honra a tu padre y a tu madre, no mentir, no robar, no adulterar, etc. La ley sigue vigente. Otro principio que aprendimos es que Dios nos ha dado mandamientos, nos ha dado ordenanzas, y que el hombre no puede confiar en que él puede cumplir toda la ley y que de esta manera se va a salvar, porque el hombre no puede. Y lo vimos porque también lo aprendimos. Y también un cuarto principio es que la ley tiene un propósito: mostrarnos nuestra condición y de esa manera entonces acercarnos a Cristo. Muy bien, quiero saludar a las personitas que están conectando hasta ahorita. Dora, Fernando Zuluaga también, el pastor César también está conectado hasta ahora. Bueno, no sé cuántas personitas más de pronto nos estén ahí viendo. Igual para todos, un abrazo, y estemos bien atentos entonces a lo que el Señor nos quiere continuar hoy enseñando a través de su palabra. Listo, entonces habiendo visto a Jesús en su ejercicio de cómo aplicaba la ley, vamos a verlo entonces ahora ya en nuestras propias vidas, ¿sí? Lo vimos cómo actuó entonces con la mujer adúltera y con el joven rico. Pero ¿qué tal entonces si lo miramos ya a nivel personal, nosotros delante de Dios? A ver si a través de la misma palabra nos damos cuenta si es que de verdad estamos infringiendo la ley muchas veces, o si de verdad podemos decir
No, yo me considero cumplidor de toda la ley. Entonces, que el Espíritu Santo nos permita examinarnos a la luz de la palabra, no a nuestra propia luz, porque nos veríamos justificados, nos autojustificaríamos más bien. Entonces, acudamos a la ley, a la escritura, a la que sigue vigente, a la que fue dada a Moisés, allá en el monte Sinaí. Vamos a Éxodo en el capítulo 20 entonces, y miremos a través de Éxodo qué nos quiere enseñar Dios en su palabra. Éxodo capítulo 20. Recuerda que es importante tengas ahí la Biblia, ¿ya? Para que tú mismo estés también leyendo y confirmando que lo que estamos leyendo sí está allí escrito como lo estamos compartiendo. Entonces, iremos a ver a través de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es? Lo debes de saber, ¿cierto? Algunos dirán, amar a Dios sobre todas las cosas. No, ese fue el que nos enseñaron en el catecismo, ¿sí? Pero realmente ese no es, ese se sobreentiende y sobra decirlo, pues, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, se sobreentiende. El primer mandamiento que aparece aquí en Éxodo capítulo 20, los voy a leer aquí en esta versión. En la versión Dios habla hoy, es una versión muy bonita. Dice desde el versículo 2, 22, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto donde eras esclavo. Y le dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Primer mandamiento, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses. Porque la gente se hace dioses. Eso ha ocurrido durante toda la historia, ¿cierto? Pues sencillo, la gente se hace dioses porque necesita hacerse algo o alguien en quien confiar para poder acudir cuando el hombre se siente incapaz. Necesita algo o alguien en quien confiar. Pues démosle atención. Dios está diciendo, no te hagas nada a lo cual tú acudas para confiar, porque yo soy tu Dios. Dicho de otra manera, cuando nosotros en algún momento hemos confiado en algo o en alguien, aparte de haber confiado, de haber tenido que confiar en Dios, quiere decir entonces que nos hemos hecho un Dios en ese momento. La pregunta entonces sería, ¿en algún momento me ha faltado la fe? ¿En algún momento he desconfiado de Dios y he ido a alguna otra fuente? Y cuando te pregunto en algún momento, yo no sé si tú tengas 15, 20, 30, 50, 70 años, la edad que tenga, en todo el transcurso de tu vida, ¿será que en algún momento has desconfiado de Dios? Personalmente, a mí me ha pasado. Sí, muchas veces me ha faltado confianza en Dios y he confiado quizás en otras personas, en otras circunstancias, bueno, no sé. Entonces, mirándolo a la luz de la palabra, este primer mandamiento, yo, Wilson Bedoya, lo he quebrantado. Pero miremos a ver el segundo mandamiento que Dios da, está en el versículo 4. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar. O sea, no hacerse imagen de nada. No está diciendo ni siquiera hacerse imágenes de ídolos de carne que hubiesen podido ser de carne y hueso, hacer ídolos de ellos. Dice de nada, ni siquiera de lo que hay en el mar o en la tierra o debajo de la tierra. De nada. Entonces vendría también la pregunta en este segundo mandamiento. ¿Alguna vez en el transcurso de toda tu vida hiciste alguna vez un ídolo o alguna imagen o algún fetiche o algo en lo que se tiene agüero o alguna creencia? Entonces, si en algún momento nosotros llegamos a confiar o a tener esos fetiches, a tener ídolos
o haber confiado en algún tipo de agüero o amuleto, igual, quebrantado también ese mandamiento. ¿Cuántas veces se tiene que desobedecer un mandamiento para quebrantarlo? Una sola vez. Una sola vez. No se necesita haberlo quebrantado ni 5, ni 10, ni 20 veces, no. Con una sola vez que tú y yo lo hayamos hecho, violamos la ley. Miremos el tercer mandamiento que nos dice, versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. A nosotros nos le enseñaron no jurar su santo nombre en vano, ¿sí? Y pensábamos que era solamente cuando decíamos, ay, por Dios bendito. No, no es solamente jurar, dice cuando hacemos uso del nombre de Dios en vano. En vano quiere decir en cosas sutiles, en cosas que no son ni siquiera necesarias. Hacer uso del nombre de Dios. Entonces te pongo un ejemplo. De pronto, si X niño es muy cansón y es terrible, pues uno simplemente, uno muchas veces exclama, bendito Dios, qué niño tan terrible, no se lo aguanta nadie. No sé si a ti te ha pasado, pero qué necesidad hay de usar el nombre de Dios en ese caso. O de pronto vas al supermercado, vas a la tienda y ves que todo está muy caro. ¿Qué expresamos muchas veces? ¡Qué cosa tan horrible, por Dios bendito! ¿Cómo está todo de caro? Bueno, eso solamente como para ponerte ahí un par de ejemplos, ¿sí? Que nosotros usamos con una ligereza y con una facilidad el nombre de Dios en tantas cosas que son en vano e innecesarias. Y Él está diciendo, no uses mi nombre en vano. Algo bien bonito que el pueblo judío entendió es que eso era algo, el nombre de Dios, algo tan santo, algo tan inmaculado, algo tan precioso que ellos no ni siquiera nombran ese nombre. Hablan del Padre o del Eterno, pero ellos el nombre de Dios no lo usan porque realmente han entendido este mandamiento. ¿Por qué nosotros usamos el nombre de Dios de una manera tan común y corriente? Pues porque ese nombre nos volvió muy común y corriente. Entonces vendría la otra pregunta, iglesia. ¿Hemos usado el nombre de Dios vanamente en algún momento en toda tu vida? A mí me ha pasado. Entonces también en ese mandamiento creo que por lo menos yo he faltado a ese mandamiento. En el versículo 8 entonces dice en el cuarto mandamiento, vamos en el cuarto, ¿cierto? 1, 2, 3 y cuarto. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo. Bajo el Antiguo Testamento, recordemos que el pueblo de Israel se tenía por ley guardar el día sábado, ¿sí? Ahora, para nosotros esto ahorita tiene una connotación un poco más grande, más especial, ¿ya? Porque hemos entendido que para nosotros el reposo no es algo, o no es un día, que el reposo nuestro es Jesús. Entonces, miremoslo desde dos puntos de vista. Primero, en nuestro diario hacer y el trabajo, bueno, aunque Dios en estos días nos ha tenido a la gran mayoría quietos, pero en general, en el diario transcurrir estamos levantándonos a determinada hora para poder llegar entonces al trabajo a tiempo. Arrancamos una cantidad de labores durante todo el día, trabajamos, hacemos aquí y allá, y finalizando el día llegamos a nuestros hogares cansados, y muchas veces lo que queremos es simplemente descansar para continuar entonces al otro día en la misma rutina, ¿sí? Quizás poco o ningún tiempo para ir delante de Dios, como dice la Escritura, entra en tu aposento, cerrada la puerta ahora a tu Padre que te ve en los secretos, ¿sí? Ir y buscarlo a Él, ir y
no tener un día de reposo, sino que cada día debemos de tener ese tiempo consagrado para ir a Él, para buscarlo a Él. Pero muchas veces se nos fue todo el día y no nos acordamos de ir a Él, de acudir a Él. De pronto se nos va toda la semana y de pronto cuando teníamos la oportunidad de ir a congregarnos, y ese era el tiempo que sacamos hasta el otro domingo, ¿sí? Dice, ese reposo ahora, vuelvo y te repito, tiene que ser algo diario, constante, todos los días, ¿ya? Esto desde ese punto de vista. Ahora si lo miramos desde el punto de vista que antes de nosotros conocerle a Él, pues nosotros hacíamos muchas cosas para de alguna manera pretender ganar el favor de Dios, pretender obtener a través de obras buenas que Dios me bendijera, obtener a través de mis propias justificaciones la salvación. Y ahora Dios nos ha enseñado que no es por obras, ¿sí? Que nuestro reposo, debemos reposar de todas esas obras, ¿ya? Y entender que la salvación no viene por ninguna de esas obras. Entonces vendría la otra pregunta en este cuarto mandamiento. ¿Nos ha sucedido en algún momento en toda nuestra vida que no hemos consagrado tiempo para Dios y que se nos ha ido el tiempo de una cantidad de cosas y que nos olvidamos de ese tiempo para Él? Si algún día te ha pasado eso, quiere decir que he violado ese mandamiento también. O si en algún momento de tu vida llegaste a confiar que el favor de Dios se obtenía por hacer buenas obras, también entonces no confiamos en ese reposar de todas esas obras, ¿ya? Entonces no sé cómo vas hasta ahorita con ese cuarto mandamiento. Yo por lo menos, Wilson Bedoya, veo que me he rajado y que sí he desobedecido en su ley. Vamos al versículo 12. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Honra qué es? Honra es respeto. Honra es obediencia, atención, sometimiento. Si en algún momento de nuestra vida llegamos a contestarle mal a nuestros padres, a hablarles feo, a desobedecerles, si en algún momento nosotros llegamos con nuestras palabras o actitudes a herirlos, los deshonramos. La guerra del silencio, también, eso es deshonrar a padre y madre. Tenemos algún problema, entonces yo más bien no le hablo. Y puedes durar un día, 2 días. Los que tenemos de pronto, en este caso yo tengo a mi madre viva, ¿sí? Pero ¿cuántos tienen a papá y a mamá vivos? O de pronto ya no tienen a ninguno de los dos. Pues la pregunta sería, si en algún momento llegaste a hablarles mal o a mentirles o a no obedecerles o a levantarte, en algún momento de tu vida, no sé si te llegó a pasar, ¿sí? Pero creo que muy fácilmente nosotros hemos deshonrado a nuestros padres, lo que quiere decir entonces que ese quinto mandamiento yo también lo he llegado a violar y a faltar a ese mandamiento. El sexto dice, no mates. Y matar es llegar a quitarle la vida a alguien premeditadamente, ¿sí? ¿Cómo estás ahí? De pronto digas, bueno, por lo menos ya por lo menos la libré en uno, en cuando fuera. Pues bueno, la escritura nos dice en Mateo, en el capítulo 5, versículo 21, ¿oísteis que fue dicho? No matarás. Lo pueden buscar y leerlo, ¿sí? Mateo 5, 21. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo, que el que llame fatuo a su hermano, o el que se enoje, o el que le diga tonto, idiota, estúpido, a su hermano, el que se enoje, el que se ponga a entrar en discusiones y a maltratar a su hermano, dice que es culpable de haber faltado
a ese mandamiento. O sea que ya bajo el nuevo pacto se hace mucho más delicado. Porque en Éxodo me está diciendo no mates, no le quites la vida, pero en el Nuevo Testamento me está diciendo el solo hecho de enojarte y de agredir a alguien verbalmente, has faltado a ese mandamiento. No sé si en algún momento te has enojado con alguien. No sé si en algún momento de pronto de exasperación has llegado a hablarle a alguien bruscamente, a proferir palabras gruesas contra alguien. Si en algún momento te ha pasado en toda tu vida, quiere decir que faltaste. Quiere decir que falté a ese mandamiento. Porque vuelvo y te repito, ¿sí? Con que solamente faltemos una sola vez es suficiente para haber quebrantado la ley. Cuando una persona es llevada ante los jueces o es llevada a prisión, así haya robado una sola vez o si haya matado a alguien, solamente haya matado una sola vez, él no puede decir, no es que yo es primera vez que lo hago, no. Con una sola vez que lo haga ya se constituye en criminal. Igual, entonces, hablando de la ley. Vamos al sexto mandamiento, ¿sí? Sexto. 1, 2, 3, 4, 5. Cometerás adulterio. No cometerás adulterio, ¿ya? Y sabemos que es adulterar. Es serle infiel a la persona con la cual te has unido en matrimonio. Pero también hay algo muy tremendo, y es que en el Nuevo Testamento, también en Mateo en el capítulo 5, también dice el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mire con deseo a otra persona, en su corazón ya adulteró. Vuelve y nos lleva a meditar que entonces ahora es un asunto más delicado, porque ya no es el hecho en sí de irte a relacionar sexualmente con alguien que no sea tu esposo o tu esposa, sino que dice el solo hecho de tener un pensamiento impuro, un pensamiento que no esté alineado en la santidad de Dios, que ya faltaste a ese mandamiento, ya adulteraste en tu corazón. Entonces no sé cómo nos haya ido ahí en ese mandamiento. Creo personalmente que también ha habido falta en ese mandamiento, que también he faltado yo a ese mandamiento. Miremos a ver qué más nos sigue diciendo la escritura. Séptimo, no robes. Ya sabemos qué es robar. Todos sabemos qué es robar, ¿sí? Pero mira que la escritura no nos está diciendo la cuantía. Simplemente está diciendo robar. Si hablamos en términos de dinero, así te robes 500 pesos o 1000 pesos. Si no eran tuyos, si los tomaste de una manera inadecuada, robaste. Muchas veces entramos al supermercado y entonces están las uvitas ahí. Ay, me voy a robar una uvita. Literalmente te la robaste, ¿sí? Que pagaste algo en el supermercado, en la tienda, al de la buceta, y de pronto te dieron 100, 200 pesos de más. Ay, pero pues es que 200 pesos te lo robaste. Eso es robar. Entonces no sé si en algún momento te haya pasado que de alguna manera hayas tomado algo que no debiéramos haberlo tomado porque no era lo correcto. Solamente te lo respondes a ti mismo, ¿ya? Si has violado o no ese mandamiento, dice, no digas mentiras. Yo creo que ahí sobra, pero explicarlo y preguntar si en algún momento hemos llegado a decir alguna mentira. Algunos dirán, ¿y las mentiras piadosas? Las mentiras piadosas no existen, porque Dios no llama mentiras piadosas a nada. Una mentira es eso, una mentira. Y creo que uno desde muy pequeñito miente
con una facilidad tremenda, tremenda, tremenda. Entonces no sé si hayas mentido en algún momento. Y el 10º mandamiento está diciendo, no codiciarás. Y codiciar es, pero dice, perdón, lo leo completo, sí, dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Querer tener algo de alguien, o querer tener algo que vi, y entonces me entró ese anhelo, esa codicia, ¿sí? Yo creo que es tan fácil codiciar hoy en día, porque todo el sistema publicitario hoy en día, la publicidad nos lleva a eso, a que lo que vemos en una pantalla, entonces lo codiciemos, querramos tenerlo, pero tiene que ser ese aparato, tiene que ser estos zapatos, tiene que ser ese televisor con esa referencia, tiene que ser ese computador, tiene que ser a ese lugar a donde voy a ir. Bueno, toda la publicidad está hecha para eso. Y hoy en día es demasiado fácil acceder a lo que codiciamos, porque hay una cantidad de facilidades que te dan para que te endeudes y te lo llevan hasta la casa, ¿sí? Entonces nosotros cambiamos la palabra codicia, decimos, no, es que es un capricho, un gustico. Y muchas veces las deudas y muchos acosos económicos que hemos tenido ha sido porque codicié algo al punto de querer tenerlo, hasta que lo logré. Entonces, también sería bueno que te respondieras ahí a ti mismo, a ti misma, si en algún momento ha habido codicia en tu corazón. Entonces ahí vemos ya los 10 mandamientos, por lo menos esos 10 que alcanzó a recibir Moisés antes de que el pueblo dijera, no, no más, no más. De pronto alguno está diciendo, no más, ya, con esos 10 tengo, para darme cuenta cómo estoy. Solamente analicémoslo, ¿sí? Porque estamos mirando el propósito de la ley. ¿Será que al ver esto, con esta luz que Dios nos está regalando, podemos decir entonces, no, es que ahora entiendo que Dios me está dejando ver que estoy condenado, que me merezco el infierno, que definitivamente soy lo peor? Ese no es el propósito de la ley, ¿ya? El propósito de la ley tiene que ver con algo bien bonito, algo bien especial que Dios quiere que nosotros entendamos, que Dios quiere que nosotros miremos. Le voy a poner un ejemplo entonces. Hay algo bien bonito también, y es que supongamos que esto sea un termómetro, ¿sí? Si una persona está presentando síntomas de fiebre, pues lo más indicado ya es poder hacer uso de este termómetro. Entonces se lo ponen acá y esperan a ver unos minuticos, y efectivamente cuando van a mirar resulta que ese termómetro marca 37, 38, 39, y a veces es un peligro si marca más de 40. Pues realmente lo que ese termómetro me está mostrando es un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico si eso se sube de 38 a 39? Pues te está diciendo que estás mal, que estás enfermo, que algo te está provocando una fiebre tremenda. Y hay que acudir entonces al médico, hay que acudir a mirar qué pasa, porque el termómetro te está dejando ver un diagnóstico. Estás enfermo, ¿sí? Pero ¿para qué más te puede servir ese termómetro si te deja ver que estás enfermo? ¿Te puede aliviar? ¿Te puede quitar la fiebre? ¿Puede servirte médicamente para solucionar el problema de la fiebre? ¿Cierto que no? Porque solamente te deja ver el diagnóstico. No te sirve para nada más, para nada más. Ahora, si de pronto tu cara se ve sucia o está sucia y alguien te dice,
mira, tienes la cara algo sucia. Pues, ¿tú qué puedes hacer si alguien te dice eso? Lo más indicado entonces sería poder usar un espejo. Entonces tú vas al espejo y te miras y efectivamente ese espejo deja ver que por algún motivo te empuercaste la cara. Pero ¿será que el espejo te puede limpiar? Si tú empiezas a estregarlo en tu cara, ¿te puede limpiar? No. Porque al igual que el termómetro, él solamente te deja ver la condición, el espejo solamente te deja ver cómo te encuentras. Es algo que nosotros debemos entonces entender y tener claridad. Asimismo opera la ley. Asimismo funciona la ley. Mira que hicimos el ejercicio, ¿sí? Vimos estos 10 mandamientos de la ley de Dios. Y la ley funcionó, ahorita que estuvimos haciendo el ejercicio, funcionó como un espejo. Me pude ver y yo me di cuenta, Wilson, me di cuenta a través de ese espejo que he faltado a la ley, que la he violado, porque la ley es un espejo que nos deja ver entonces nuestra condición. ¿Cómo es esa condición? Estamos en desobediencia, estamos mal, o yo, Wilson Bedoya, le he desobedecido a Dios, he quebrantado la ley de Dios. ¿Pero la ley me quita a mí el pecado? ¿Me soluciona el problema? No, la ley me deja ver solamente el diagnóstico de parte de Dios. Vamos un momento a mirar Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Te lo voy a leer en esta versión, en la Dios hablado, ¿sí? Puedes ahí en tu Biblia ir siguiendo la lectura conmigo. Romanos capítulo 3, versículos 19 y versículo 20 también. Dice, sabemos que todo lo que que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque Dios no declarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve, mira lo bonito, para hacernos saber que somos pecadores. Entonces, ¿qué efecto tiene la ley en las personas? Según lo que acabamos nosotros de leer aquí en Romanos, hay algo muy tremendo acá y algo que debemos de grabarlo en nuestro corazón. Está ahí en el versículo 19, te lo vuelvo a leer. Romanos 3, 19. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella. ¿Estamos sometidos a la ley o no? Claro que sí, obvio. Estamos sometidos a la ley. Dice, ¿para qué? Dice, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Para que todos callen. ¿Cómo quedamos ahorita que miramos los 10 mandamientos? Podemos defendernos. No, es que yo esto, no, es que lo otro, es que fue que tal cosa. No, ¿para qué nos vamos a ponernos a defendernos o a querer justificarnos de por qué no lo hice, por qué lo desobedecí? Era que no sabía, era que... No, simplemente quedamos callados. Ese quedarnos callados es simplemente decir sí, definitivamente he faltado a la ley de Dios. Eso es algo bonito, que al nosotros ir comprendiendo la palabra de Dios, la ley de Dios, podemos irnos dando cuenta que no hay excusa. Que lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestra desobediencia delante del Señor. Entonces dice que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo. ¿O qué persona debajo del cielo podrá decir, no, para mí no aplica eso porque como el joven rico, lo he cumplido absolutamente todo? ¿Será que si hay alguien debajo del cielo
que tenga derecho a decir que solamente Él lo ha cumplido todo. ¿Cierto que no? No existe, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, todos a una se hicieron necios. No hay quien entienda a Dios. Eso lo dice la Escritura. Entonces, mire que esto nos deja ver algo bien bonito de Dios. Cuando uno mira estos mandamientos que habíamos dicho que hacíamos una pregunta en la clase pasada y es, entonces, ¿qué es la ley? Decíamos que la ley son las altas demandas de parte de Dios para que quien las cumpla todas, durante toda su vida, pueda llegar a ser como Dios es. O sea que la ley me deja ver que Dios es completamente santo. No hay sombra de pecado en Él. Eso es otra cosa que me deja ver la ley. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir entonces de la ley? Recuerda que dijimos que el que pudiera cumplir toda la ley no necesitaba a Dios. No necesita a Jesús. Porque si la cumple toda, pues ya, 100% santo. Que esa era la única manera de estar libre de pecado, cumpliendo toda la ley. Pero bueno, puede surgir también, digamos, otro argumento, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, pero realmente no me fue tan mal, porque ahorita que miramos los 10 mandamientos, no me fue tan mal, he fallado en uno o en dos. De pronto haya quien ande muy bien en 8 o 9 mandamientos, ¿sí? Miremos a ver qué dice la Escritura en cuanto a eso. Vamos a leer Santiago capítulo 2. Y te lo leo nuevamente en esta versión, ¿sí? Santiago en el capítulo 2 y leamos versículo 10 y 11. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. ¿Sí es lo tremendo? Por violar o por faltar a uno solo, es como si se hubiera hecho culpable de faltar a toda la ley. ¿Por qué? Dice, pues el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no mates. Entonces sí es lo tremendo. Y no se trata de realmente cómo estoy en cuanto a algunos de ellos. Porque en la misma Escritura nos está enseñando y nos está mostrando claramente que para ser perfecto, como Dios es perfecto, para llegar a ser como Él, hay que cumplirlos todos. No me basta entonces con haber obedecido solamente a unos cuantos. ¿Qué estás pensando ahí? A ver, ¿cómo estamos entonces delante de Dios? Yo creo que se cumple Romanos 3:19. Nos toca quedarnos calladitos, o por lo menos personalmente, ¿sí? Calladitos y reconocer que hemos faltado. A ver, leamos algo más aquí. Vamos a Colosenses. Vamos a leerlo aquí en la versión, en la Reina Valera, ¿sí? Busquemos allí Colosenses y capítulo 2. 2 y leamos versículo 13 y 14. Colosenses 2. ...13 y 14 te lo voy a leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué bonito, ¿sí? ¿Cómo? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Clavándola en la cruz. Entonces nos habla de algo muy bonito,
que hizo Dios en la persona de Jesús. Dice que perdonó nuestros pecados, nuestras desobediencias. ¿Ya? Estábamos muertos. Para darnos vida, Él nos perdonó por esa condición en la que estábamos. Y dice algo muy tremendo, dice que anulando esa acta de los decretos que había en contra nuestra. Entonces pensemos en algo. Jesús quitó la ley. Jesús abolió la ley. No, cierto que no. Él no la quitó. Para nada. Él solamente dice que había un acta en contra mía. Había un acta que hablaba de que yo, Wilson Bedoya, había violado los mandamientos de Dios, que no los había cumplido. Y entonces esa acta que había en mi contra me condenaba a muerte eterna, a condenación eterna. Y dice que a través de la obra de Jesús, Él anuló esa acta que había en mi contra, a través de lo que Él hizo. Él anuló esa acta. No quitó la ley, para nada. Porque recordemos algo que lo hemos venido estudiando, ¿sí? Esa acta era la que me sentenciaba a mí, a muerte. Entonces, la ley es buena, la ley es maravillosa. Él simplemente cumplió la ley. Yo necesitaba un sustituto, alguien que lo hiciera por mí, porque yo no era capaz de cumplir la ley. Y ya lo hemos estudiado por qué. Necesitaba un sustituto, alguien que lo hiciera por mí. Es como cuando tú de pronto has tenido la oportunidad de ver a alguien encartado que no es capaz de hacer algo, pero tú sabes que eres capaz, entonces te llenas de misericordia y dices, tranquilo, venga, yo le ayudo con eso, yo lo hago. Y tú lo haces por esa persona. Jesús nos vio totalmente imposibilitados, porque el hombre una vez se separó de Dios y ya no comprendía a Dios. Entonces, al estar imposibilitado, incapacitado por mi condición, Jesús hizo algo muy bonito. Dijo, yo lo hago por Él. Un sustituto. Y vino, ¿sí? Y Él se encargó de ayudarme, de hacerlo por mí. Pero bueno, igual yo ya había violado la ley también. Así Él en un momento dado hubiese venido a ayudarme a hacerlo por mí, igual yo ya la había violado. Y dice que la paga por haber violado la ley era ¿qué? La muerte. O sea que había una sentencia también. ¿Qué dijo Jesús? No importa. Yo también pago por Él. Yo muero por Él. Entonces mira qué cosa tan tremenda, tan bonita, tan maravillosa. No solamente la cumplió por mí, sino que debiendo yo de pagar una sentencia, dijo, también yo la pago por Él. Maravilloso el ver a Jesús como ese sustituto. Entonces, ¿por qué no quitó Jesús la ley? Recordemos algo bien bonito, y es que la ley tiene un propósito. Ya lo sabemos, ¿cierto? La ley tiene un propósito. Mostrarme mi condición, ¿sí? Lo uno. Y lo otro, que al ver mi condición, yo corra a Cristo. Si yo veo mi cara sucia, ¿qué tengo que hacer? Corro a lavarme. Si veo mi condición de pecador, correr a Jesús. Correr a Él. Refugiarme en Él. Entonces mira esas dos cosas tan bonitas. Ese doble propósito tan maravilloso que tiene la ley. Por eso la ley no es quitada. Porque la ley es buena.
La ley es maravillosa. La ley es santa porque el mandamiento es santo. Porque el que puso el mandamiento es santo. Entonces no tiene nada, absolutamente nada de malo la ley. Por eso no fue quitada. ¿Sí? Pero mira algo también bien tremendo. Él entrega su vida para pagar lo que yo merecía. Pero sucedió algo bien tremendo, y es que Jesús no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Jesús resucitó. ¿Y por qué resucita Jesús? Recuerda que habíamos dicho que el que cumpliera toda la ley, ¿qué merecía? La vida. Entonces, ¿por qué resucita Jesús? Porque la había cumplido toda la ley. Por eso, él merecía vivir. Y viene algo también que es muy tremendo. Entonces, según Romanos 3:19, te lo voy a volver a leer en esta versión, préstale atención, porque viene una preguntita que es bien importante. Romanos 3:19. Dice la escritura: sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo la ley? Habíamos dicho que ¿quiénes? La ley fue dada para todos. Todos estamos bajo la ley, ¿sí? Pero entonces, ¿a quién señala la ley? ¿A quién condena la ley? Leamos un momento, 1 Timoteo 1, versículo 8 y 10. A ver a quién señala, a quién juzga la ley. 1 Timoteo 1, 8 y 10. Me perdió Timoteo. Listo, aquí está. 1, 8 y 10. Dice así la palabra de Dios. Pero sabemos, mira por qué la ley no fue quitada. Pero sabemos que la ley es buena si uno la utiliza legítimamente. Es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo así? Que la usa legítimamente. Ese usar tiene que ver con darle el uso adecuado. El uso para el cual la dejó Dios. Y ya sabemos el uso para el cual la dejó Dios, ¿sí? Poniendo el ejemplo del espejo. Y poniendo también el ejemplo entonces del termómetro. Si la usamos de esa manera, no solamente para que nosotros miremos y veamos nuestro diagnóstico, sino también cuando la usamos de esa manera hacia las demás personas. Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Si la usamos al compartir o al hablar con las demás personas, para que a través de la palabra las personas también puedan entender la condición en la que están, maravilloso. Pero cuando se usa la ley desde un púlpito, o tú y yo la usamos frente a las personas, como lo estaban haciendo los fariseos, para señalarla y para condenar, para golpear con ella, nos está faltando misericordia. Y estamos siendo insensatos. Porque si le estoy queriendo restregar a la persona en su cara su pecado, su desobediencia, sin entender que también es un espejo para mí, no la estoy usando legítimamente. La ley es buena, pero si se usa legítimamente, ¿sí? Sigamos leyendo. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Quién es el justo? Ya sabemos quién es el único justo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para quién. Mira los que señala. Para los transgresores y desobedientes,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a su padre, o matricidas, a su mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para todo cuanto se opone a la sana doctrina. Está bien claro, ¿no? La ley. ¿Qué señala la ley? ¿Qué es lo que la ley entonces quiere juzgar y hacer ver en el ser humano? Y algo entonces aquí que debíamos de meditar también. Esta ley nos deja ver, como decíamos ahorita, la santidad de Dios. Me deja ver entonces que yo soy el que he fallado y que necesito indiscutiblemente correr a Dios, buscar a Dios de una manera tremenda, de una manera bien maravillosa y preciosa. Quiero entonces que leamos Romanos 5:21. Romanos 5:21. Dice la escritura, para que así como el pecado reinó para muerte, estamos hablando del momento en el que el hombre se separó de Dios, ¿sí? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, préstale atención, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo Señor nuestro. A través del momento en el que el hombre se separó de Dios en el huerto del Edén, dice que ¿qué reinó? La muerte por el pecado. Pero nos está diciendo que a través del cumplimiento de Cristo viene para nosotros la justificación. Viene para nosotros la vida eterna. A través de Jesucristo. ¿Cuánto hicimos? Al momento de creer, ¿cuánto hicimos nosotros? Entonces, para que Él nos viera a nosotros justos, anulando el acta que había en mi contra. ¿Cuánto hice yo? No hice nada. Fue un acto misericordioso en la persona de Jesús. ¿Cómo me ve el Padre entonces ahora que esta acta ha sido anulada? ¿Cómo me ve? Me ve justo. No porque yo haya cumplido la ley, sino porque Jesús vino y la cumplió por mí. Y no solamente eso, sino que también pagó lo que yo merecía. El hombre, el ser humano, lo único que el Padre quiere es que sencillamente reconozca que el único justo y el único santo es solamente Él y nadie más. Y que la condición del hombre lo lleva a ser pecador y a estar completamente separado de Dios. Por eso lo que hizo Jesús fue quitar la culpa, quitar el acta, lo que me condenaba. Y ahora el Padre nos ve justos a nosotros. Quiero que leamos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y leamos el versículo 24 hasta el 26. Gálatas 3 del 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era el esclavo, el sirviente, ¿sí? Que era encargado entonces de enseñar al niño, ¿sí? Se le delegaba un ayo, un esclavo, para que ese niño fuera enseñado a través de él. La ley fue nuestro ayo. Mira lo bonito esto, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí es el propósito de la ley? Que corramos a Él viéndonos como estamos, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados.
por la fe. Qué maravilloso regalo ese. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora entonces, ¿cuánta culpa tenemos entonces ahora en Cristo Jesús? Dice que en Él fuimos justificados. Entonces la pregunta sería, ¿cuánta culpa tenemos ahora? Él ya anuló el acta y lo cumplió por mí. Ahora nos presenta justificados delante del Padre. Recordemos que cuando vienen estos fariseos y traen esta mujer delante de Jesús, aunque tienen la misma fuente que era la ley o que es la ley, no podían ponerse de acuerdo. ¿Y por qué no podían ponerse de acuerdo? Porque Jesús le estaba dando el uso indicado, el uso legítimo a la ley, pero ellos le estaban dando un uso terrible, completamente terrible a la ley de Dios. Entonces, ¿por qué será que la ley me quiere llevar a Cristo? Aprendimos en Romanos capítulo 10 versículo 4 que el fin de la ley es Cristo, y lo leímos también ahorita, ¿sí? Que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué será entonces que la ley me quiere llevar a mí a Cristo? También lo leímos ahorita, porque Él desea y anhela justificarnos. Él me quiere justificar. Por eso el acta, al venir a Cristo y al confiar y creer en lo que Él ha hecho, esa acta es anulada. Y algo también ahí que es bonito entender, la palabra dice en Juan 3:18, ¿sí? Que el que en Él cree es justificado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el unigénito de Dios. Y esta es la salvación, o esta es la verdad o la salvación, que Cristo vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, justificados mediante Jesucristo, ¿sí? Entonces, hay algo bien bonito que vamos a aprender en la próxima clase, ¿sí? Y ese es el concepto. Ampliar un poquitico más el concepto de justificación, ¿ya? Y por hoy vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Y que queden ahí como algunos principios bien bonitos. Y es que mirando Éxodo nos damos cuenta, el Señor nos puso ahí como a darnos un diagnóstico, como cuando vamos a que nos haga una radiografía. Entonces ya hoy el Señor nos dejó ver el diagnóstico, ¿sí? Me deja ver también entonces que debo correr a Él, ¿sí? Y que al correr a Él, entonces Él anula, no quitó la ley, ¿sí? Pero el acta que había en contra tuya y en contra mía es anulada. Y a través de esa acta anulada somos justificados. Entonces mira qué bonita y qué preciosa es la ley de Dios. Y qué bonito y qué maravilloso es usarla legítimamente, como Él quiere, como Él nos está enseñando, no como vimos que la usaron los escribas, los fariseos de ese momento. Amén. Vamos entonces a dejar hasta ahí. No sé si hay alguna petición aquí y las vamos a mirar. La hermana Claudia Liliana Tangarife nos manda bendiciones para todos. Bueno, hermano Pedro, que está siempre ahí, hermano, un abrazo para usted también allá, desde donde se encuentre. También nos manda salud, bendiciones para todos. ¿Quién más tenemos ahí? El pastor Adora, bueno, están allí con sus familias, me imagino, ¿sí? Daniela Ospina, bueno, ya desde Ibagué está siempre ahí también, pendiente con su esposito allá, y la hermana Gladys Castañeda, que no falta ahí a las transmisiones que estamos compartiendo todos los días a las 5 de la tarde. Y bueno, cuantas personitas estén allá juntamente, doña Luz Marina Castaño, sé que más personitas están ahí en casa
atentos, aprendiendo. Entonces para toda la iglesia y para todas las personitas que después cuando esto se baja ahí a YouTube o que entran al Face y empiezan a escuchar y a estudiar ahí, para todos los que se van pegando, se van uniendo. Un abrazo, muchas bendiciones. Que el Señor sea cada día permitiéndonos entender sus pensamientos, entender su voluntad y su deseo, para que nuestro corazón cada día se acerque más y más al corazón de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Dios, por querer grabar tus palabras en nuestros corazones, por querernos, Dios, llevar cada día a una comunión cada vez más estrecha contigo. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos en Cristo Jesús lo que nosotros necesitábamos. Gracias porque Él, siendo completamente santo, cumplió e hizo la tarea por mí. Y hoy es Él el que me acerca a ti y me presenta delante de ti, justificado, Dios, no por mis obras, sino por una sola obra, la obra perfecta de Él. Te adoramos, Señor, y creo que no alcanzaría la vida entera, Dios, para agradecerte. Y qué lindo que no nos estás pidiendo absolutamente nada. Solamente que te amemos. Es lo único. Que te amemos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, y enséñanos, y quebrántanos, y llévanos cada día a una obediencia más estrecha a nuestro Padre Celestial. Que sea tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada personita, Dios mío, que está viendo y compartiendo esto. Sobre todos los que aman tu ley, tu palabra, y quieren vivir, Dios, delante de ti, bajo tu voluntad. Te damos la gloria, Señor Jesús, y la alabanza. Muchas gracias, oh Dios maravilloso y precioso. Hermanos, un abrazo, como siempre, fuerte, para todos, en Cristo Jesús.